Hola amigos, los nacionalistas catalanes suelen llamar fascistas a sus adversarios. ¿Os habéis dado cuenta? En la televisión nacionalista esa palabra suena constantemente, pero ¿sabéis lo que no han hecho nunca? Explicarla. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Saben realmente lo que significa? ¿Lo sabemos nosotros? Para entenderlo he consultado varias fuentes y he descubierto que es muy fácil explicar el fascismo si explicamos primero otros dos conceptos. Y allá vamos. Patriotismo, nacionalismo, fascismo. ¿Qué es el patriotismo? El patriotismo es el orgullo por la propia tierra y por la gente que convive en ella, las lenguas, las razas, las culturas, todo lo que sea propio de nuestra tierra. Eso incluye el sentimiento de pertenencia, porque nosotros compartimos lazos con nuestros semejantes. El patriota se siente parte de algo más grande. También da un orgullo compartido, porque el patriota se enorgullece de los logros de otros compatriotas, como si fueran suyos. El patriotismo no necesita enemigos, y el patriotismo no necesita fomentar la diferencia. Si los demás son patriotas, pues bien, pero si no, no pasa nada. El patriota ya es feliz siendo como es. Llegamos al nacionalismo. El nacionalismo se parece mucho al patriotismo, pero estos dos puntos cambian. Sí necesita enemigos. El nacionalismo necesita a alguien con quien compararse y a quien superar. Este enemigo suele estar justo al lado, es un país, una raza, una cultura con la que no hay que mezclarse para no perder la pureza. Sí necesita fomentar la diferencia, no basta con saber que somos diferentes, hay que potenciar los rasgos diferenciales, sean la cultura, la lengua, la religión, hay que ser tan diferente del enemigo como sea posible, porque parecerse a él sería rebajarse. Y por supuesto, la nación. Este es el rasgo principal, de nación, nacionalismo. Significa que se identifica la tierra con el pueblo, ya sea por la raza, por la cultura, la religión o la lengua, y no tolera la mezcla. Si el pueblo del nacionalista es diferente, ha de tener su propia nación con sus propias fronteras. Y si un extranjero viene de fuera, ha de dejar su cultura en la puerta e integrarse en la nación, porque la cultura extranjera no aporta nada a la nación. ¿Veis? Con esto ya tendríamos el nacionalismo. Y llegamos finalmente al fascismo. El fascismo contiene todos los rangos del nacionalismo, pero va mucho más allá. Para empezar, imposición. El fascismo impone su ideología en todos los ámbitos. Violencia. El fascismo alienta los actos violentos, solo los condena si van contra el régimen, pero si se hacen en nombre del régimen, los anima y los justifica. Ocupación totalitaria del espacio público. El fascismo llena las calles con sus símbolos de forma abusiva para intimidar al discrepante. La nación lo es todo. Si no aceptas la nación, eres un traidor. Es la tierra la que tiene derechos, no el individuo. La lengua es la lengua de la tierra, la cultura es la cultura de la tierra. Las personas solo son el pueblo si apoyan al régimen fascista, si no, son traidores. Y eso es peor que ser un enemigo. El enemigo es el culpable de todos los males. Se acaba la empatía, se corta toda empatía hacia el enemigo y se le deshumaniza. El enemigo no es persona sino bestia. Y por eso puedes burlarte de él e insultarlo. Si simpatizas con el enemigo, también eres un traidor. Todo llegará con la nación, especialmente las conquistas sociales. Las crisis se acabarán, la vida será mejor, pero hasta que la nación llegue la solución es imposible. Populismo. Los líderes dicen al pueblo lo que deben hacer, pero al mismo tiempo afirman que el pueblo es el verdadero protagonista y que ellos solo están obedeciendo al pueblo. Expansionismo. El fascismo busca culturas parecidas para asimilarlas y extender sus fronteras. Manipulación de la historia. Se construye una historia manipulada en la que el enemigo es mezquino y siempre es el culpable de humillar y de derrotar a la nación, que es más noble y más antigua y tiene un pasado glorioso que se pierde en el tiempo. Esto es así en todos los fascismos. Cultura dirigida. El fascismo decide qué cultura es propia para impulsarla y cuál es impropia para reprimirla. Medios politizados. Se emite constantemente propaganda para ensalzar a los líderes del régimen y para denigrar al enemigo. Adoctrinamiento en las escuelas. La educación se pone al servicio del régimen e inculca a los niños el amor a la nación y el odio al enemigo. El profesor fascista nunca te dirá que intentes entender al discrepante. Te dirá que es tu enemigo, que siempre ha sido malo y que no va a cambiar. Sin alternativas. El fascismo desprecia la pluralidad y los planes alternativos. Para el fascismo siempre es sí o no, blanco o negro, ahora o nunca. Por eso siempre usa como arma el referéndum. El régimen controla el resultado y lo utiliza ante el mundo para justificar sus acciones, porque son el mandato del pueblo. Policía política. La policía responde al poder político y persigue a los discrepantes mientras que hace la vista gorda con los excesos de sus seguidores. Fuerzas parapoliciales. Se crean comandos de represión,
con el beneplácito de los líderes. Estos comandos reclutan a voluntarios para perseguir e intimidar a los discrepantes y llevar a cabo sus acciones violentas. Ejército. El fascismo suele ser militarista, y si tiene un ejército, lo utiliza. Visto esto, tendríamos un retrato completo del fascismo, pero quiero deciros que hoy en día el fascismo ha experimentado una mutación. Podemos llamarla fascismo 2.0 o neofascismo. Esta mutación es igual al fascismo de siempre. Hace lo mismo, pero va disfrazado. Porque todo el mundo sabe que el fascismo causó en Europa los mayores horrores. Así que el neofascismo, aunque sea extremista, se presentará bajo cualquier color político. Aunque permita la violencia, se disfrazará de pacifista. Aunque sea totalitario, se disfrazará de democracia. Porque la mayoría de sus seguidores no son fascistas, sino gente a la que están engañando. Pero si conocéis el fascismo es muy fácil descubrirlo. Solo tenéis que ignorar las palabras con las que se disfraza y fijaros en lo que hace. No en las palabras, sino en sus hechos. Entonces veréis que el fascismo son Mussolini, Hitler y Franco, pero no son solo ellos. ¿Ha quedado claro? Pues ahora os diré algo que jamás os dirá un fascista. Nunca creáis a nadie de buenas a primeras, ni siquiera a mí, porque mi opinión no vale más que la vuestra. Contrastad las cosas, investigad y desconfiad de todo, especialmente si os gusta lo que oís. Solo así romperemos el marco mental y encontraremos la verdad. Hablemos claro.